quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor me entregó hace algunos días atrás, que está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante. Doy lectura a la palabra del Señor. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hasta ahí leo la palabra del Señor. Sea de edificación para todos los que están escuchando en esta mañana. Ciertamente estamos viviendo un tiempo que no es normal. No estábamos ciertamente acostumbrados a vivir o experimentar lo que estamos viviendo, y esto nos hace pensar en algunos acontecimientos que están escritos en la palabra sobre los acontecimientos, sobre los eventos que fueron profetizados en ella. La Escritura descorre un velo para que podamos ver y comprender el devenir de los tiempos. Y una de las cosas que descoloca a los hombres incrédulos es desconocer el futuro, qué va a pasar. Sin embargo, para quienes tenemos la dicha de creer en el todopoderoso Dios, se nos ha dado la gracia por su palabra de ver la culminación de las cosas. Nosotros sabemos cómo van a terminar las cosas, gloria a Dios, porque sabemos que la iglesia triunfa al final con su amado Señor y Salvador Jesucristo. No obstante, cuando vamos a la literatura profética propiamente tal, como los libros de Daniel, de Ezequiel, de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, vemos una serie de figuras confusas, muchas veces no comprensibles para los que leen. En cierta forma vemos como un mensaje velado para nuestro entendimiento común. Eso ha llevado a los estudiosos a generar una serie de interpretaciones, de especulaciones eventualmente diferentes unas de las otras. Yo creo que lo más conveniente para quienes no tenemos un conocimiento formal de la profecía es que después de pedir la claridad a Dios, podamos quedarnos con la interpretación más sencilla de la palabra. A veces como que pretendemos ir un poco más allá de lo que está dicho, y lo que tenemos en muchos casos es una interpretación rebuscada, antojadiza, que en el peor de los casos termina diciendo lo que Dios no ha dicho. Dios nos libre, amén. Dentro de nuestros lineamientos generales en cuanto a la doctrina de los eventos finales, creemos en el rapto o arrebatamiento de la iglesia, que básicamente sostiene que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia justamente antes que se desate la gran tribulación sobre la tierra. Luego, a raíz de esto, se hace toda una interpretación de los libros proféticos de la Biblia al respecto. Ahora, llegamos a este mensaje de Apocalipsis 14, de estos tres ángeles, y muchas veces no sabemos cómo ubicarlo en cuanto a la línea de tiempo. ¿Lo ubicamos antes o después del arrebatamiento? Bueno, puede ser una pregunta muy pertinente. Muchas veces, sin embargo, cuando empezamos a especular esto, como que nos salimos del mensaje profundo y directo de parte de Dios para nuestras vidas, porque claro, si es antes, entonces no tiene que ver conmigo, porque yo creo que me voy con el Señor en el rapto de la iglesia. Pero si es después, entonces mi enfoque es diferente. Saben, estimados auditores, me parece que las cosas no van por ahí. Creo que debemos ver la Biblia como un todo, como algo transversal, con un mensaje vigente y pertinente para nosotros en todos los tiempos.
Por tanto, cuando estudiamos un pasaje como este de la Escritura, dejemos esa discusión de lado y veamos qué es lo que Dios nos está diciendo hoy a nosotros mediante su revelación. Y desde esa perspectiva, cuando leo este mensaje de los 3 ángeles, veo un mensaje tremendo de parte de Dios para que la humanidad se prepare frente a los sucesos, lo que sucede y lo que va a suceder. Y yo creo que hasta aquí Dios ha sido muy paciente. Dios ha retardado su venida, como dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Toda esta espera implica una tremenda lucha y una confrontación espiritual como nosotros ni nos imaginamos, estimados. En Mateo 24 los discípulos le preguntan aparte al Señor diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús le menciona varias señales, pero hay algo que llama particularmente mi atención, y es lo que dice al comienzo de ese mensaje profético de Jesús. Jesús le dice a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y aquí se repite la palabra engaño, fíjese. Un tremendo engaño. La señal por excelencia de los últimos tiempos es que la humanidad será bombardeada por el engaño. Un discurso que muestra una cosa, pero que en realidad el fondo, el propósito es otro. Es algo perverso y altamente inescrupuloso. Es meter a la humanidad en un camino sin retorno, y creo que hoy mismo estamos viendo claras señales de todo esto. El Señor, que sabe todo y que discierne todo, previno que en este tiempo hay que cuidarse muchísimo, porque lo primero que va a venir es el engaño, básicamente en 2 frentes: político y religioso. Escúchelo bien: político y religioso. Es un engaño que va a traer un discurso que va a embelezar a la gente, y ahí es donde el pueblo de Dios debe tomar resguardos. El Señor previno que no solamente deberíamos cuidarnos del engaño de Satanás, sino también, escúchelo, de los falsos profetas, de los falsos cristos, falsos maestros, personas que hablarán supuestamente en nombre de Cristo, en nombre de Dios, para confundir aún más y para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Dios nos libre. Que Dios abra el entendimiento de su pueblo. El Espíritu Santo, amados, no es un espíritu de confusión. El Espíritu Santo viene y refrenda, confirma la palabra de Dios. Todo esto ya lo estamos viendo. A algunos ya se le ha caído la careta, y va a llegar el día en que toda esa fachada religiosa falsa va a caer. Dios los va a desenmascarar. Bueno, estamos en el principio de esto, pero ya sabemos lo que viene. El Señor muestra por su palabra los acontecimientos. Debemos dejarnos guiar por la luz de Dios, por su palabra. Por eso he considerado esta mañana hacer referencia a un pasaje como Apocalipsis 14 para poner en blanco y negro lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque Dios está dándonos una advertencia, hermano. La última gran advertencia a la humanidad, un llamado al arrepentimiento genuino. No obstante, hay una pugna entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, o el dragón, como se le llama acá, donde por una parte Dios está llamando al arrepentimiento y Satanás está diciendo: eso no es verdad, eso no es así. Dios dice la verdad y el diablo está engañando. El plan del maligno es mandar a toda la humanidad por el despeñadero. Por eso, estimados, es necesario oír la voz de Dios en este tiempo aceptable, tiempo de gracia. Dios revela estas 2 fuerzas, las expone aquí. Y yo veo en estos mensajes de estos 3 ángeles la última gran advertencia de Dios para la humanidad. Nosotros sabemos que estamos en tiempos finales y entendemos que este mensaje es para este tiempo. Es un mensaje para volverse a Dios. Y
y arrepentirse y convertirse como nunca antes. El enemigo sabe que Dios va a dar a conocer su plan perverso y tratará de hacer cualquier cosa para evitarlo. Por eso decía, cada día que pasa y vemos que Dios sigue retardando su venida, son días de gran lucha en las esferas celestiales. Por desgracia vemos a la humanidad que en términos generales le está siguiendo el paso a Satanás. Se ha dejado engañar y por desgracia muchos, así llamados cristianos también, pareciera que no ven lo que está sucediendo realmente. Hay un plan diabólico, escúchelo bien, que busca hundir y destruir a la humanidad. La está poniendo contra Cristo, contra Dios. Pretende ilusoriamente desarticular a la iglesia de Cristo, pero aún hay un grupo de personas, un remanente, gloria a Dios, que no se ha vendido al sistema, que no se ha rendido ante el engaño, que ha seguido adorando al Dios vivo y verdadero. No obstante, son muchos los que necesitan venir a Cristo. Personas que han escuchado el mensaje cientos de veces, pero que están como aturdidos. El Dios de este siglo entenebreció, oscureció sus sentidos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Pero viene el Señor y descubre este plan. Mire lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos a Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y en el fondo eso es lo que va a pasar, estimados. Porque el Señor no deja nada al azar. Él es el ser supremo. Todo está bajo su control. Y aun cuando el diablo cree que puede hacer lo que quiere, solo hace lo que el Padre le permite hacer, no puede hacer más. Todo el plan diabólico ha sido descubierto. Por tanto, el pueblo de Dios debe precaverse contra todo engaño para prepararse para el gran día de su redención cuando la iglesia sea levantada. Satanás es un engañador extraordinario. Dice la Biblia que se viste como ángel de luz para confundir. Se hará pasar por un pacificador, un falso pacificador, ciertamente. Apocalipsis 6 lo muestra como un jinete que monta un caballo blanco y que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Es el enemigo. No tiene corona, pero los reyes de la tierra le conceden una y se pone sobre ellos, sobre reyes, gobernantes, presidentes de las naciones. Todos caen rendidos bajo las patrañas de Satanás. Lo primero que nos presenta Apocalipsis 14 es a un remanente santo, que simboliza no solo una parte del pueblo judío que va a creer en Jesucristo, sino un remanente que estará en la tierra, santificado. Pero antes tenemos esta confrontación espiritual cuando Dios descubre los planes del maligno. Y para ello Dios va a usar a 3 mensajeros, 3 ángeles con mensajes distintos para la humanidad. Pero Satanás, que imita todo, también va a usar a 3 agentes. La denominada Trinidad diabólica, el dragón, la bestia y el falso profeta. Satanás querrá replicar lo mismo que hace el Señor. Dice el capítulo 16 de Apocalipsis, verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Se fijó? Dios envía 3 ángeles, Satanás envía 3 espíritus inmundos. Y todo esto representa la mezcolanza entre el poder político y religioso. Porque miren, esos espíritus inmundos son enviados ¿a quiénes? A reyes, a políticos, a presidentes, a gobernantes, todos los que están en eminencia y que manejan las masas del mundo. Ellos son promotores de leyes contra la humanidad, leyes abominables que atentan contra la moral. Díganme si eso no es lo que estamos viendo el día de hoy. Será sorprendente cómo la gente, supuestamente educada, letrada, va a descender a la más abyecta ignorancia creyendo cosas absurdas y firmando leyes sobre ellas.
Uno a veces ve la discusión legal sobre el aborto, por ejemplo, o sobre la identidad de género, o sobre la educación sexual de los niños, y todo es delirante, es descabellado, y sin embargo los parlamentarios lo discuten como si fuesen los grandes entendidos sobre la materia, pero están perturbados, sus mentes están veladas, aprobando lo malo como si realmente fuera bueno. ¿Por qué? Porque hay espíritus inmundos que han sido desatados para manejar los aspectos políticos, para confundir a la gente, para entregarlos como manada al despeñadero. El nivel de perversión es tan grande, es tan grotesco, tan inmoral, en el sentido más estricto de la palabra. Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, pero, dice el Salmo 2, el Señor se reirá de ellos. Hoy vemos la tiranía de las minorías. Cualquier cosa puede ser aprobada porque la mente de los honorables se ha hecho agua. Ya no piensan racionalmente. Están votando toda clase de inmundicia. Y uno dice, ¿cómo pueden aceptar tanta basura? ¿Cómo no habrá alguien que tenga un poquito más de luz? ¿Por qué? Porque están velados, están aturdidos, incapaces de ver la realidad que está delante de sus ojos. El Señor dijo claramente que los reinos del mundo están bajo el maligno. Y estos espíritus malignos son tendencias espirituales que hacen docencia y tienen una implicación de imponer leyes contra Dios, contra Cristo, contra el que está sentado en los cielos y contra los que adoran a aquel que está sentado en los cielos. Por tanto, así como Dios manda 3 ángeles para dar este mensaje inminente, urgente, Satanás hace lo mismo, con 3 espíritus inmundos que salen de la boca del dragón, de la bestia, que es el sistema político, y el falso profeta, que es el sistema religioso. Todo eso está unido, amalgamado. Y usted ve cómo se están haciendo alianzas para unificar las religiones. Todo lo estamos viendo. El preámbulo de estas cosas están delante de nuestros ojos. Estos espíritus malignos son enviados a reyes, a gobernadores de la tierra para idiotizarlos, para atontarlos, para que creen leyes y mediante un discurso mentiroso se levanten contra el Dios del cielo. Y la religión falsa se levanta a favor de estas, diciendo que lo que se consideraba malo en realidad es bueno. Y entonces los verdaderos cristianos son vistos como los grandes opositores al sistema. Entonces los verdaderos cristianos son desmarcados de ese sistema y son censurados y perseguidos eventualmente. Hay que pedir sabiduría a Dios. Hay muchas cosas escondidas, conspirativas, en pro de que proliferen los intereses del dragón, el enemigo de Dios y de la iglesia de Jesucristo. Pero Dios está poniendo de manifiesto estos siniestros planes, los está deschavando. Hay gente en eminencia, líderes de opinión que se están volviendo en promotores y voceros de toda esta perversión moral y espiritual. Por eso dice Jesús, mirad que nadie os engañe. No es cosa de llegar y aceptar las cosas. Total, yo soy cristiano, pero también soy progresista. Mucho cuidado con eso. Jesús dijo que habrá falsos profetas y falsos cristos, que aún harán milagros con tal de engañar a la gente. Es decir, tendrán un poder de fascinación sobre la gente. Y uno dice, pero ¿cómo pueden hacer falsos milagros? Todo será de tal forma que algunos creerán que todo eso proviene de Dios, pero no es así. Por eso necesitamos discernimiento espiritual para poder olfatear qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. No olvidemos que Satanás también tiene poder, tiene un poder de fascinación tremendo. Es muy organizado y sin embargo promueve el caos. Es una cosa perversa que se mueve detrás de todo esto. Jesús dijo en aquel día, muchos dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, prodigios, señales. ¿Y qué les va a decir el Señor? Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pueden ver lo tremendo que es todo esto.
El poder existe sin la debida autoridad. Por tanto, no digamos de buenas a primera, esto debe ser de Dios porque hizo milagros, o esto debe ser de Dios porque profetizó tal cosa. Basta de ingenuidad, pueblo de Dios. Yo no sé si recuerdan a Balaam. Balaam era un adivino, era un brujo. Y cuando Balac lo mandó a buscar para que maldijera a Israel, Dios le advirtió, le dijo, cuidado, a este pueblo no lo puedes maldecir porque este pueblo es bendito. Y esto está ocurriendo el día de hoy. Un poder de Balaam donde se dicen cosas y ocurren cada vez que abren las bocas. Si Balaam bendecía al pueblo, el pueblo era bendito. Si lo maldecía, era maldito. Así funciona el mundo espiritual. Ustedes seguramente han oído acerca de la confesión positiva. Yo declaro, yo decreto, yo establezco. Todo esto tiene un origen oscuro. Pero Balaam está prevenido contra los hijos de Dios. Jamás los podrá maldecir. Gloria al Señor. Cuidado con esto. Debes saber que el dragón se apoya en falsos milagros y va a soltar una cantidad de personajes que van a fascinar a la humanidad. Muchos dirán, si hace milagros es porque Dios está con ellos. No es así necesariamente. Te lo estoy explicando. Sin Dios se pueden hacer milagros también. Hay que discernir. Hay que olfatear qué espíritu está operando detrás de esto. Reciban esto, amados, como una advertencia. Vienen días cuando los falsos milagros y las falsas enseñanzas proliferarán. Y claro, yo creo en los milagros, ¿cómo no? Pero los verdaderos. Creo también en la parte profética, en todo lo que el Espíritu Santo otorga. Pero es mi deber advertir que estamos en días donde Satanás está imitando de una manera vergonzosa el mover del Espíritu Santo. Así que envía 3 ángeles para anunciar y el diablo envía 3 espíritus inmundos para convencer a reyes y gobernantes. Y si ustedes se fijan, hoy por hoy hay una verdadera aversión de los poderes políticos en contra de los cristianos. Lo hemos visto cómo se denosta a los que proclaman su fe en Cristo Jesús. Lo hemos visto con esto de la pandemia, donde pareciera que todo es prioridad que se abra para que la gente se reúna bajo aforos limitados supuestamente, pero las iglesias no se pueden abrir. Y si se abren, deben cumplir a pie junto con todas las normativas habidas y por haber. Entonces uno ve que hay una hipocresía total. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, aquí está la respuesta. Hay espíritus inmundos que aturden a las autoridades para que promulguen y gobiernen en contra de la iglesia de Cristo, en contra de la denominada cultura cristiana. Mucho más podría decir al respecto, pero ustedes tanto como yo se dan cuenta de lo que sucede. Es la política y la religión luchando en contra de Dios y de su pueblo. Lo estamos viendo, hermanos. Hay algo claramente tendencioso, tan evidente que no podemos dejar de verlo. Bueno, veamos el mensaje de estos 3 ángeles rápidamente, enviados por Dios a todos los habitantes de la tierra. Dice Juan, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios apela principalmente a las necesidades espirituales de las personas. Y Dios le está diciendo a la humanidad, ustedes necesitan que sus espíritus vivan. Y para eso necesitan encontrarse con el evangelio eterno. Necesitan creer en Cristo, que es el sumo pontífice, el único sumo pontífice entre Dios y los hombres. La humanidad necesita con urgencia entender este mensaje. Es mensaje venido directamente del cielo. Necesitan edificar sus espíritus. Y el único que puede hacerlo en ustedes es Cristo Jesús. Esta es la voz que necesita ser oída en medio de todo el caos imperante en el mundo, en medio de todo el engaño desplegado por Satanás, gente que camina atontada detrás del sistema. Ese camino es ancho, pero nosotros tenemos que entender que el camino de fe es muy angosto, tan angosto que son pocos los que lo transitan.
Es un camino contracorriente. Por eso pedimos que Dios nos ayude, hermanos. Dios apela a la razón, a la lógica, al sentido común. El mundo, sin embargo, apela a las emociones e impone su voluntad por la fuerza. Así es como opera el poder político y religioso. Impone, imputa, aplica por eso la necesidad que tienen de ver o de generar leyes, aunque sean absurdas, con tal de someter a las naciones. Pienso en las leyes y en los proyectos antivalóricos, y uno se toma la cabeza y dice, pero es absurdo todo esto. ¿Cómo pretenden quitarle el derecho a los padres de educar a sus hijos? Eso no tiene lógica, eso es descabellado. ¿Cómo una persona, un honorable diputado que supongo pasó por la enseñanza media como mínimo, va a decir que un feto en el vientre materno no es una persona? Todo está descontrapesado, no hay rumbo, pareciera que nadie es capaz de marcar la nota de cordura en todo esto. Pero las leyes obligan, si no las cumples, atenta a las consecuencias. Es decir, desde la persecución ideológica se pasa a una persecución legal. Vienen a robar tu dignidad, vienen a robar tu privacidad, tus derechos personales. ¿Qué es la denominada ley Mordaza? Que está en discusión, sino un robo a tu derecho a expresar lo que crees y te identifica como persona. Y ojo, esa ley no funciona para los que salen a marchar o a expresarse con sus partes púdicas al aire. Ese no es el problema de este sistema. Problema es que tú tomes tu Biblia y salgas a predicar la palabra de Dios en una esquina. La ley te impone y te infunde miedo. Por eso hay que estar preparados, hermanos. Los cristianos tenemos que armarnos de fe y de mucha valentía, porque cada día va a ser peor. Nos prohibirán enseñarle de Cristo a los niños. Las clases de religión serán quitadas de las escuelas. Escuche esto. Por eso digo que hay que armarse de valor, como Daniel en Babilonia. Aunque nos impidan adorar al Dios verdadero, seguiremos abriendo las ventanas para profesar nuestra devoción, porque el faraón no puede venir a decirle a la iglesia lo que tiene que hacer o no hacer. Hay un sistema diabólico imperante en este mundo. Somos iglesia en medio de este sistema corrupto y perverso. Ya no sirve, por lo tanto, ser un cristiano de papel. Hay que comenzar a vivir la fe. No hay que bajar los brazos. Hay que abrir las ventanas para adorar al Dios del cielo, porque ya estamos hartos con toda esta patraña de que esto se puede hacer y esto otro no se puede hacer. Así que el dragón apela a las emociones e impone su voluntad por la fuerza. El primer ángel hace un anuncio a la humanidad. Y lo primero que le dice es, tengan temor de Dios. Tengan respeto por Dios, el ser más extraordinario que está en los cielos. Tengan temor, porque la pérdida del temor, la pérdida de la reverencia a Dios, trae graves consecuencias. Lo segundo que dice es, denle la gloria a Dios. Respétenlo y denle en gloria. Por eso es tan importante que este remanente que hay en la tierra, este remanente que no vendió sus principios al dragón ni al faraón de este mundo, este remanente que adora a Dios, que teme a Dios, que le da la gloria, se mantenga firme en su fe y en sus convicciones. Y en tercer lugar dice, adorad al que hizo los cielos y la tierra. La adoración debe ser en espíritu y en verdad, dijo Jesús. Cuando uno empieza a leer el capítulo 14 de Apocalipsis, se encuentra con un coro majestuoso, que cantaban un cántico nuevo, una verdadera adoración que llenaba todo el cielo. Adoradores limpios, santos, vírgenes en todo el sentido de la palabra. A esos convoca el ángel, a temer a Dios, a darle gloria y a adorarle. Este es el primer mensaje del primer ángel, el que tiene el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Dice la escritura en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que Dios en este tiempo está cerrando el círculo de su plan de salvación, aleluya. El segundo ángel da un anuncio tremendo. Dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Irrumpe contra la falsa religión, pone de manifiesto a la iglesia idólatra, descubre a los falsos maestros y a los falsos profetas, a esta iglesia falsa que se le da el nombre de prostituta, porque fornicó espiritualmente con los reyes de la tierra para sus propios fines. Ha caído Babilonia, le pone un nombre, Babilonia. ¿Sabe lo que quiere decir Babilonia? Confusión. Identifica el sistema religioso falso que ha engañado a las naciones, a mucha gente, y les dice, ha caído, se ha venido abajo, ha dejado de ser, ya no es más. Llega el momento en que el falso profeta, que tiene forma de cordero, pero habla como dragón, porque recibe las instrucciones de Satanás para engañar a la gente, se le va a caer el negocio, ya no será más. Pero hoy Dios nos está diciendo a nosotros, salgan de Babilonia, salgan de ese sistema corrupto, perverso, no comulguen con ella, porque un día será descubierta y se vendrá a tierra todo su andamiaje corrupto, malévolo. El falso profeta, la falsa iglesia, la falsa religión, falsos maestros, toda esa falsedad va a ser destruida. Primero los expone y les dice, estos son y estos son. Luego dice, ha caído Babilonia. Es decir, Dios le puso el dedo encima y todo el sistema falso ya desenmascarado es destruido, quitado del medio, porque está escrito que Dios triunfará finalmente sobre sus enemigos. Aleluya. Por eso, mientras hablo esto, y quizá alguien piense en sucesos a futuros, Dios nos está llamando hoy, estimados, y está diciendo a sus mensajeros, o por sus mensajeros, teman a Dios y denle gloria, adoren al Dios del cielo y de la tierra. Es hora de terminar con la fe superficial. Es hora de terminar con el evangelio sin compromiso. No podemos corrompernos nosotros que hemos conocido a Cristo. No podemos ceder a la idolatría. Dios está hablando a su pueblo. Aleluya. Así que el primer ángel dice con el evangelio eterno, vuélvanse a Dios, teman a Dios y denle gloria. El segundo proclama el desarme de la obra del enemigo. No solamente ha sido puesto a descubierto, sino que ha caído, se ha venido abajo la falsa religión. Abramos los ojos y despertemos a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y el tercer ángel tiene un mensaje para la bestia, que representa el poder político, corrupto, engañoso. Como ya la religión falsa ha sido descubierta, entonces dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. El Señor dice, voy a traer juicio sobre las personas que acepten el estilo de la bestia, las cosas que ofrece la bestia. El Señor dice, ustedes acepten nada, ustedes no acepten nada de la bestia, ni lo adoren. Cuando Dios le dio mandamiento a Adán y Eva en el huerto de Edén, les dice, de todo pueden comer, pero de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerán. Viene la serpiente y pone en entredicho las palabras de Dios. Ustedes saben la historia. Le dice a Eva, ¿por qué no puedes comer? Bueno, le dice Eva, porque Dios dijo que no solamente no comiéramos, sino que tampoco tocáramos. ¿Qué les parece? Ni comer ni tocar. Quiere decir que si no lo hubieran comido, pero lo hubieran tocado en desobediencia, ¿hubiera pasado lo mismo? Posiblemente que sí. Acá Dios nos está diciendo, miren, no voy a venir de golpe. Van a empezar, esto no va a venir de golpe. Van a empezar con cosas suaves, pero no se aten a este mundo. No acepten ni adoren a la bestia. No se adapten a este siglo, dice el Señor. Y Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardar los mandamientos y tener paciencia. No podemos darnos por vencido antes de tiempo. La lucha está presente. El engaño está presente. Por eso debemos aprender a oír la voz de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, Simón, Satanás ha pedido sus vidas para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte?
El Señor no le pidió al Padre que Pedro no pase por la zaranda, sino que le pidió, Padre, que su fe no falte. Y yo creo que eso es lo que Dios está haciendo con nosotros en este tiempo. No solamente está proclamando el Evangelio eterno en el último tiempo hasta que el fin de las naciones reciba el Evangelio, sino que le está haciendo que reconozcan, que teman, que respeten al Dios del cielo, que se mantengan firmes y constantes en Cristo. Y después les dice, salgan de Babilonia, pues ya ha caído, ya no es más. El sistema diabólico será desenmascarado. Esa Babilonia mentirosa que ha dicho o que ha hecho caer a tantas personas, cristianos inclusive. El Señor dice hoy, salgan de allí. Está diciendo el Señor, porque yo voy a hacer algo tremendo. Yo voy a desbaratar todo eso. Y lo tercero, prepárate, porque lo último de lo último va a ser lo que se llama la marca. Pero previo a ella viene un sistema silencioso, progresivo, engañoso, que ofrecerá un montón de cosas que tendrá que ver con tu bienestar probablemente, con tu economía y una serie de prebendas. Cuidado, hay que abrir los ojos, hay que saber escapar. La gente dirá, oh, qué bien que se nos está ofreciendo esto, es maravilloso. Cuidado, todo es un engaño. Necesitamos estar despiertos. Velad y orad, dice la Escritura. Velad y orad. Recuerden que lo primero que cayó en la viña fue ¿qué cosa? La torre donde el vigía se subía y miraba cuando el enemigo venía. Y cuando cae la torre ya no se puede ver al enemigo. Entonces, velad y orad, estemos despiertos. No estoy hablando para que tengan miedo, al contrario, para que se llenen de valor. Yo veo que en este tiempo se van a levantar muchos Danieles, muchos como estos 3 jóvenes hebreos, valientes que dirán, está bien esto, pero está contra Dios, por lo tanto no lo aceptamos. Poco a poco se nos están acortando nuestros movimientos, se nos va privando de ciertas cosas a raíz de una hipocresía generalizada. Y creo que llegará el tiempo donde todo esto será mucho más fuerte y es ahí donde se van a manifestar, como decía, estos Danieles, estos Sadrach, Mesac, Abednego, estos José, estos Elías, gente que diga, pase lo que pase, yo voy a adorar al Dios del cielo. Así que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Todo este sistema al cual Dios quita la careta y estos ángeles que traen estos anuncios tiene que ver con el tiempo del fin. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. El Señor guarda lo suyo, Él lo va a guardar. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El Espíritu Santo es el colirio para nuestros ojos y es la luz a nuestro entendimiento para que comprendamos y entendamos la palabra. Recuerden que Jesús dijo del Espíritu Santo que Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y yo lo creo. No puedo creer una parte sí y una parte no. Yo creo que el Espíritu Santo, y más en estos días, nos dará dirección y luego nos tenemos que alinear todos detrás de la dirección, tener claros los pasos a seguir. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por dónde? ¿De qué manera? Orar a Dios. Dios nos va a guiar en todo, mis hermanos, pero debemos tener nuestros pies puestos en los mandamientos del Señor y nuestra fe bien puesta en Cristo Jesús. Y aunque la tierra tiemble, ¿verdad? Estaremos confiados en el Señor. Que Dios haya hablado por esta reflexión en esta hora. Les invito a que oremos. Bendito Dios y Padre, agradecidos estamos porque tú nos muestras esta panorámica de los tiempos y vemos que tú vas a guardar a los tuyos y que vas a sacar en victoria a tu pueblo. Aunque no será fácil seguramente, nos veremos muy confrontados, pero gracias porque tú prometiste estar con nosotros y sin duda que ha sido así y será así, Señor. Danos, Señor, la claridad, la luz para entender, para discernir en los tiempos que estamos viviendo, para que no caigamos en el engaño, para que no volvamos atrás antes de tiempo y en todo momento seamos como esos adoradores que te adoran a ti en pureza, que te adoran a ti, Señor Jesús,
con genuinidad, con sinceridad de corazones. Señor, bendigo a toda esta audiencia virtual que ha estado escuchando esta reflexión de tu palabra. Sigue bendiciendo, Señor, esta radio, a nuestro hermano que dirige, Señor, toda esta radio. Dale siempre de tu gracia y de tu bendición. Lo pido todo humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.